Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que soy amiga de Yolimar. No sé por dónde empezar a contarles un poquito de mi historia, pero bueno, les voy a contar un poquito porque ella me pidió que contara un poco acerca de mi testimonio y voy a poderles contar un poco acerca de lo que he vivido, lo que ha pasado en mi vida y bueno, demasiadas cosas que tengo por decir. Mi historia empieza en Colombia. Mi nombre es Lina Rivera, soy colombiana, nazco en Bogotá. Llevo viviendo en este país más o menos alrededor de unos 20 años. Vivíamos una vida muy tranquila, muy próspera junto a mi familia. Tengo un hermano, obviamente mis papás. Y de un momento a otro la vida empieza a cambiar. Nos tuvimos que venir en una época un poquito complicada de Colombia porque era la época donde había mucho secuestro, mucha guerrilla, la época de Pablo Escobar, las cosas se pusieron un poquito difíciles. Mi papá era empresario en Colombia. Y bueno, ahí empieza como mi primer cambio. Me tuve que venir en un momento difícil de mi vida porque eventualmente me vine a los 16 años cuando tú estás como en la plena edad complicada de la juventud. Y venía de un colegio donde había estado estudiando toda mi vida, con amigas desde que éramos chiquiticas, más o menos desde los 4 años. Y llego aquí a Estados Unidos, a Miami, donde ya tenía otra familia que vivía aquí, tenía otras tías que vivían acá. Y ahí empieza como todo mi proceso. Entro a la escuela acá porque obviamente aquí es 11 y 12. Yo venía de una escuela donde solamente era hasta 11. Y empieza como ese primer cambio de tú adaptarte, de darte cuenta que aquí culturalmente pues nos tenemos que adaptar a una cantidad de culturas totalmente diferentes a las que venimos acostumbradas. Yo venía de un colegio de solo mujeres, acá me tocó un colegio mixto. Me tuve que enfrentar al cambio del idioma, que para mí fue un golpe y un choque un poquito difícil porque pues en esa edad no lo hablaba el inglés muy bien y eventualmente en Colombia pues el inglés no era como un idioma que realmente se necesitara para tú desenvolverte allá. Estudio mi high school acá, hago mi vida acá. Una vez graduada, arranco ya obviamente mi parte profesional, empiezo a trabajar, empiezo a desarrollar mi vida acá. Uno de los primeros cambios que obviamente les puedo decir que tuve y mi familia también tuvo, fue el hecho de que arrancamos con un asilo político y ahí creo que fue como el primer toque de realidad que tú tienes en este país, porque eventualmente con un asilo político tú crees que puedes volver a tu país pronto y eventualmente te das cuenta que no es tan así. Duramos 10 años asilados y a los 10 años y una semana pude volver a mi país. Obviamente es un sentimiento un poco fuerte y para el que es inmigrante lo puede entender, porque dejé familia en Colombia, me vine yo tenía familia que no tenía visa y no podía venir y bueno, los sentimientos son un poquito complicados y el hecho de tú saber que tu vida como que se detiene por 10 años y muchas cosas van a pasar durante ese tiempo es un poquito fuerte, pero bueno, se asume y se agradece el hecho de poder estar en este país. Empiezo a trabajar en mi parte laboral, estando ya trabajando en una aerolínea de carga, que es donde pues, eventualmente trabajé por un muy buen tiempo, los primeros años que llegué a este país. Conozco al que fue mi marido también era una persona de Colombia, era de Cali, un hombre 14 años mayor que yo. Y empezamos una relación. Al principio pues yo decía, bueno, es una relación, yo no quiero como nada serio como tal, no estoy buscando casarme. Siempre he tenido el anhelo de casarme porque vengo de una familia donde mis papás llevan más de 40 años juntos, mis abuelos duraron también aproximadamente, yo creo que más de 50. Y mis tías, que somos un grupo pues de varias mujeres, realmente los que conforman mi familia también llevan matrimonios de mucho tiempo. Entonces, siempre tuve como el anhelo de la familia, el anhelo de casarme por la iglesia, el anhelo de ser mamá y me caso con un hombre 14 años mayor que yo. Obviamente, no les voy a negar, estábamos como en dos momentos de la vida un poquito diferentes porque pues en tema de desarrollo, en tema de pensamiento, en tema de logros en la vida y metas, pues sí, eventualmente los dos estábamos como en dos momentos de la vida un poco distintos. Duro casada con él aproximadamente como unos 10 años y de un momento a otro la vida me cambia. Bueno, se me olvidó contarles un pedacito. Vengo de una familia católica, toda la vida mi familia ha sido católica, han sido creyentes, desde que tengo uso de razón siempre el rosario se rezó en mi familia, son muy devotas a la Virgen, siempre me acuerdo que mi abuela prendió una velita, siempre que había algo importante que iba a pasar en tu vida, todo el mundo se unía en oración para ayudarte como a que las cosas salieran como de la mejor manera, pero yo nunca fui una católica practicante, yo era más que todo como una católica light.
Pero cuando estoy en el momento de mi matrimonio, eventualmente creo que uno ahí tiende a confundirse un poco porque la parte emocional te juega un rol complicado y yo salgo de ser la niña consentida de los ojos de mi papá, que he tenido un papá supremamente consentidor, a creer que iba a pasar a ser la niña de los ojos de mi marido, que era un hombre pues eventualmente 14 años mayor que yo. Empieza la relación, empieza el matrimonio tiene sus altas, sus bajas, es como un matiz de colores porque eventualmente es la adaptación, a pesar de que éramos del mismo país, pues veníamos de creencias distintas, de ciudades distintas y todo empezó muy chévere. Quizás uno entra también un poquito con el tema de la idealizada porque pues siempre creí en el cuento de las princesas y el príncipe azul y el castillo. Y de un momento a otro empezaron los problemas de convivencia, problemas de comunicación y de un día para otro mi matrimonio se acaba. Un día me acuesto casada, al otro día me levanto divorciada y ahí empieza como ese proceso de transformación de todo lo que viene detrás de eso para acercarme a Dios. Mi matrimonio había sido un matrimonio estable. Económicamente podría decir que muy estable también. Les puedo decir hoy en día que claramente pues teníamos un hogar bonito, pero realmente la familia como tal no estaba tan compenetrada y hoy en día les puedo decir que eventualmente en un matrimonio donde no existe Dios, la probabilidad de que el matrimonio sobreviva a largo plazo es muy difícil. Se me destapa una olla de Pandora en el momento del divorcio porque pues empiezo a descubrir demasiadas cosas, pasaron muchas infidelidades, mi exmarido desafortunadamente empezó como a vivir una vida un poco de mujeriego, viajaba mucho, empezó a frecuentar lugares que de pronto no tenía que frecuentar, se me empezó a destapar como una historia de vida que no entendía porque pues cuando yo lo conozco a él viene de un divorcio, la parte de la historia que yo supe era que había sido un divorcio un poquito traumático para él, había sido un divorcio donde eventualmente le habían sido infiel, hubo un problema con un amigo, o sea, él venía como con un corazón muy golpeado y siempre como que me quedé en la parte de la historia de que eventualmente pues la víctima 100% había sido él. Me empezaron a pasar una cantidad de cosas, caigo obviamente en el desespero, porque pues tú caes como en una situación donde dices, espérate, la vida se me cae. En ese momento precisamente estaba estudiando, no estaba trabajando, no estaba aportando económicamente absolutamente nada a mi casa. Durante muchos años de matrimonio aporté, pero en ese momento no estaba aportando. Y como que de un momento a otro sientes como que, puff, me cayó un balde de agua helada y ahora ¿para dónde cojo? O sea, la relación se te acaba, tu marido se va de tu casa. Y dije, ¿y ahora? Y bueno, entré en un proceso de divorcio, un proceso supremamente difícil, que si ustedes me preguntan hoy, no se lo recomiendo en Mi Peor Enemigo, porque es un proceso bastante duro, no solamente a nivel material, monetario, sino a nivel emocional es bastante fuerte porque empiezan una cantidad de cuestionamientos, o sea, qué me faltó, qué no hice, qué hubiera podido hacer mejor, por qué se fue, por qué me dejó, por qué me fue infiel. Y en ese proceso me pasaron muchas cosas, como todo en la vida, uno empieza como a tratar de buscar respuestas en los lugares equivocados y obviamente uno siempre tiene la amiga que de pronto te da un mal consejo, o sea, o te manda a la iglesia o te manda a donde la bruja a leerte las cartas. Y pues yo opté por la bruja, no les voy a decir mentiras, terminé yéndome a leer las cartas, abrí un portal gigante al maligno que hoy en día lo entiendo porque pues decidí irme a leer el tarot, quería saber lo que me estaba pasando, no sabía lo que estaba pasando en mi vida, no entendía. Tampoco entendía la magnitud de lo que me estaba metiendo, porque pues eventualmente cuando tú abres rendijas al enemigo, yo creo que cada rendija trae una consecuencia y yo en ese momento no lo vi. Entonces acudí a una santera, la santera en el momento que llego allá me empieza a preguntar como, mira, pero ¿qué vienes a hacer? O sea, ¿le quieres hacer algo a tu exmarido? Yo le dije, no, yo no vengo a hacerle nada a nadie, simplemente quiero venir como a entender qué es lo que está pasando en mi vida, porque mi vida pintaba ser una vida de reina, de princesa, color de rosa, de un matrimonio ideal, y de un momento a otro todo se acaba y como que tú no entiendes por dónde coger. Duré un tiempito yendo donde ella, hice Reiki,
cargaba cuarzos conmigo, empecé a poner el gatico de la suerte en mi casa, empecé a hacer las limpiezas que te mandan a hacer con una cantidad de cosas que te ponen, que si el huevo para absorber las malas energías, que si las ramas para tú lavarte, para quitarte toda la mala vibra, y no les voy a negar, claramente creo que uno se siente a hablar con el demonio porque todo lo que ella me decía que me iba a pasar me terminó pasando. Entonces, a medida que yo me iba leyendo cartas con ella, como que más te llama la atención, más quieres ir, más quieres saber, más quieres averiguar. Y obviamente eso me empezó a traer consecuencias porque, bueno, mi marido se va de la casa, empiezo como a tener presencias, a sentir cosas, empiezo a escuchar como voces, me abren las puertas, me cierran las puertas, me prenden la luz. Todas las noches a las 3 de la mañana me levantaba jugada en sudor, muerta del susto, y yo no entendía nada, y yo decía, ¿pero a quién voy a acudir? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero ahí es cuando yo de pronto, hoy en día, después de muchos años de divorciada, les puedo decir que entiendo por qué Dios permite que tú vivas ciertas cosas, porque eventualmente Él está en la búsqueda de encontrarte. Y no lo entendía, o sea, la verdad no lo entendía. Fue tanto el desespero que empecé a vivir. Claro, no sabía que detrás de mí había una cantidad de gente orando por mí. Hoy en día también les puedo decir que los ángeles en la tierra existen, porque en mi momento más difícil estuvo mi familia, que fue un pilar supremamente importante. Estuvieron mis papás, estuvo mi hermano, estaban mis tías rezando por mí, estaba una cantidad de gente detrás de ese momento tan complicado que estaba viviendo, porque realmente les puedo decir, es como, yo siento que es como una muerte repentina. Es como cuando tú estás con una persona y de un momento a otro la persona le da un infarto y se muere y tú no entiendes como por qué. Básicamente fue lo que sentí en ese momento. Yo no entendía muy bien qué era el alma, pero sí entendí en ese momento que como que tú sufres un quebrantamiento del alma. O sea, es un dolor demasiado profundo que se vive cuando se te destapan una cantidad de cosas. Y obviamente en la infidelidad no es tanto el golpe de la infidelidad, ni cómo pasó, ni cuánto tiempo llevas, sino es como ese derrumbe de ilusiones donde de pronto tú dices, lo que yo planeé como mi vida perfecta no va a existir. O simplemente no es tan perfecta, o simplemente te volteas y miras y dices, wow, la persona con la que llevo durmiendo 10 años no la conozco. O sea, realmente quién fue el hombre con el que viví, con el que dormí. Hoy en día les puedo decir que tampoco nunca terminé de entender. Dejé de preguntarme mucho el por qué, empecé a preguntarme un poco el para qué. Después de que terminó mi divorcio, caigo enferma. Fue un proceso también larguísimo, porque pues de un día para otro empecé a tener problemas para caminar, todo el cuerpo me dolía. Obviamente entiendo que somaticé todo lo que estaba reteniendo, porque no tenía ningún tipo de lugar donde drenar, y obviamente mi cuerpo acumuló hasta que mi cuerpo explotó. Los niveles de tiroides loquísimos, porque yo sufro la tiroides hace muchísimo tiempo, y creo que mi cuerpo por la tiroides fue que realmente se empezó como a manifestar. Pero gracias a Dios les puedo decir, me enfermé porque paralelamente al tarot, a la bruja, a leerme las cartas y a mirar qué era lo que estaba pasando, tuve también otra amiga que me empezó a decir, dale, sal, rumbea, enloquécete, sal con uno, acuéstate con el otro, vive la vida loca, no le tengas temor a nada. Y caigo enferma. Entonces, hoy en día les puedo decir, claramente el Señor lo permitió, porque perfectamente me hubiera podido perder en ese camino, que era muy factible que pasara, porque estaba en un momento muy difícil de mi vida. Y al caer enferma, vuelvo y les digo, tiene gente que el Señor usa como instrumento para que tú llegues a Él, y tengo una amiga que aparece, no éramos las más cercanas, pero obviamente cuando ella empieza a ver todo lo que a mí me está pasando, empieza como a acercarse a mí y me dice, amiga, tengo una amiga que están haciendo un rosario en su casa, la rosa mística. Y yo le dije, no, yo no tengo ni idea de rosario, yo no tengo ni idea de absolutamente nada. Y obviamente en todo el proceso de lo que yo estaba viviendo en mi casa, que sentía cosas y demás, termino yendo donde un sacerdote. El sacerdote me manda a dormir con una cruz, con agua bendita, me manda a empezar a rezar. Yo realmente les digo, fue más la obediencia que cualquier otra cosa, porque eventualmente yo decía, bueno, he tratado de todo, me ha pasado de todo, fue un momento demasiado oscuro en mi vida, y pues, ¿qué tengo que perder? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que me vaya bien, que me vaya mal, no lo sé, pero yo lo he intentado todo, ¿por qué no? Empiezo a ir a estos rosarios de la Rosa Mística. Mi amiga, la verdad, divina y hermosa, porque ella me recogía, me llevaba, me tenía la paciencia del mundo, porque yo había días que quería ir, otros días que no quería ir. Y estando una vez en uno de los rosarios de la Rosa Mística, me encuentro un señor
que el Señor pues, ha sido misionero y ha tenido como ciertas apariciones de la Virgen, por decirlo de alguna manera, y él se sienta al lado mío y me dice, mira, yo sé que tú llevas batallando con un tema de salud mucho tiempo, y lo único que yo te voy a poder decir que a ti te va a sanar es el rosario y la Eucaristía. Ahí sí me quedé más perdida todavía porque yo no tenía muy claro qué era la Eucaristía, pero simplemente me dijo, sé obediente y empieza a ir a misa diaria. Te va a pasar de todo porque eventualmente, no les voy a negar, cuando tú te tratas de acercar al Señor todo empieza a pasar. Y paralelamente tuve una tía que me empezó como a decir, mira, vete al Santísimo. Yo no tenía ni idea que era el Santísimo, siéntate, habla con él. Y decía, pero ¿qué voy a hablar? ¿Cómo voy a empezar a hablar? Y me decía, no pasa nada, tú solamente siéntate ahí y míralo. Y así empecé poquito a poco, hasta que el Señor realmente llega a mi vida. Les puedo decir que fue un antes y un después. Fue como un renacer, fue como un volverme a encontrar, fue como esa lucecita que yo necesitaba al final del túnel, que en el momento más oscuro de mi vida no la veía, y el Señor como que llegó así, me hizo así, Lina, ven para acá, y me rescató. Han pasado muchos años, la verdad les puedo decir, ya han pasado casi 8 años de divorciada. Hoy en día les puedo decir que agradezco en el alma el hecho de que mi marido me haya dejado. Les parece un poco loco, pero es la verdad. Porque siempre he soñado como con esa familia de Nazaret, como con ese hombre que realmente llegue a ser parte de tu vida, un hombre con el que tú puedas construir. Siempre he soñado con papá y mamá juntos para criar un hijo, porque pues yo vengo de esa crianza. Vengo de unos papás que han tenido sus altas, sus bajas, pero han estado siempre presentes. Y siempre fue lo que vi en mi casa. Entonces para mí siempre ha sido como ese anhelo profundo que he tenido en mi corazón. Encuentro al Señor y ahí empieza como una restauración de la Lina vieja a la Lina nueva, porque empiezo como a darme cuenta de la falta de amor propio que me tenía, empiezo a darme cuenta el deterioro tan grande a nivel emocional que viví en la relación, porque a veces digo, quizás hubiera preferido un golpe al deterioro emocional, porque te trabajan mucho la cabeza. Desafortunadamente entendí muy tarde de que pues estaba casada con una persona que quizás tenía un poquito de comportamiento narcisista. También entendí que él venía con sus heridas y con su maleta llena de cosas. Empecé a averiguar la importancia de tú sanar tu corazón, porque también entendí que las heridas más profundas se hacen en el corazón, que son las heridas más difíciles de sanar, y que nadie realmente habla de eso, porque a ti nadie te enseña a tratar esa parte. También de pronto me di cuenta que quizás el momento en que él llegó a mi vida fue un momento donde de pronto estaba muy joven, no entendía muchas cosas, porque pues no les voy a negar, a veces uno de adolescente empieza a tener problemas o roces con alguno de sus padres. Yo tenía un poco de roce con mi mamá, porque pues de carácter, los que nos conocen saben que somos de un carácter muy similar, pero hoy en día entiendo que todo lo que ella hacía lo hacía porque me amaba, porque estaba preocupada por mí, porque quería lo mejor para mí. Hoy en día puedo darle las gracias, porque creo que mi mamá, mi papá, mi hermano han sido una gran bendición en mi vida. Y obviamente fueron un pilar súper importante y han sido el pilar más importante para volverme a reencontrar. Volví a reconstruirme de la mano del Señor. Entendí que eventualmente yo soy la perla preciosa del Señor, que me tengo que amar, que me tengo que respetar, que todos los vacíos que tú en algún momento puedas llegar a sentir en tu vida, quien realmente los llena y los suple es el Señor. Y bueno, o sea, me enamoré de ese caminar. Me acuerdo de unas palabras que nunca se me van a olvidar, porque mi hermano pues es cristiano hace muchos años, y cuando yo empecé con todo este tema del Señor, yo le decía, pues que me siento rarísima, como que no encajo con él, como que cómo me va a enamorar. Y él me decía, mira, lo peor que te puede pasar, inténtalo, porque lo peor que te puede pasar es que te enamores de él. Y hoy en día les puedo decir, sí, es mi gran amor. O sea, empecé ese caminar, empecé a sentirme plena, empecé a descubrir lo que realmente era la paz. Empecé a entender también lo que era la fe, porque la fe es algo que obviamente uno no entiende, y yo en ese momento no entendía, pero mi corazón sentía como que realmente iba a haber como un consuelo ahí, y como que a pesar de que yo veía todo muy oscuro, sabía que del otro lado del río iba a haber una luz que de pronto nunca entendí cómo llegó a hacerse, pero que iba a pasar. Y obviamente entendí que la fe es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. Entonces fue un despertar muy bonito. No les niego, después de obviamente de arrancar mi proceso con el Señor, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso de mucha obediencia, mucha confianza en Él.
Y bueno, han seguido las pruebas. Hace poco, les puedo decir que el último año de mi vida también han sido de mucho challenge, como lo pueden llamar, porque también tú empiezas a decir, bueno, arranco un caminar con el Señor y juro y perjuro que nunca más nada malo me va a pasar, y eso es mentira. Simplemente que la prueba cambia, no es que la prueba no exista, simplemente que la prueba de la mano del Señor es un poquito diferente, y empiezas como a descansar en Él, y de pronto empiezas a sentir una paz distinta que es extraña, pero que se siente rico. Y les puedo contar que el último año ha sido un poco complicado porque, bueno, yo soy muy apegada a mi papá. He tenido la suerte, la dicha de tener un papá de verdad ejemplar. Y en diciembre del año pasado me le diagnostican un cáncer que apareció de la nada, porque realmente fue así como que ha sido un hombre súper sano, nunca se ha enfermado, de un momento a otro se me enferma, le aparece una bola, la bola en el cuello, de eso genera un cáncer, y otra vez vuelve a pasarme como esa situación donde eventualmente tú dices, wow, como un diagnóstico de pronto te puede cambiar la vida, como un diagnóstico de pronto te puede cambiar la percepción de lo que es la vida, porque también creo que nos enfocamos mucho en el día a día, en las obligaciones, en que hay que resolver, hay que trabajar, hay que pagar cosas, pero de pronto nos olvidamos un poco como de esos momentos importantes y de realmente entender qué es lo importante en la vida. O sea, los momentos pequeños, el disfrutar, el tomarte un café, el de pronto un desayuno, el de pronto una palabra, un abrazo, un beso, o sea, son cosas que nos olvidamos. Entonces arranca otro proceso. Mi mamá también sufre una caída de un hombro, mis dos papás empezaron como con un tema de salud complicado, pongo un negocio con el que en ese momento era mi pareja, la relación con mi pareja se acaba porque pues las cosas no funcionaron, se me acaba el negocio, mis papás caen enfermos, mi abuela muere, que mi abuela también era pues un pilar supremamente importante, y pues viví un momento muy difícil porque no les voy a negar, se pone un poquito en duda tu fe. Empieza como la fe a tambalear un poco porque tú dices, pero ¿por qué? Si yo he hecho todo bien, si me he esmerado porque las cosas funcionen, si estoy pegada a ti. Pero también entendí de que realmente es muy fácil confiar cuando todo funciona, cuando todo está bien. Pero realmente en donde tú tienes que poner realmente tu fe, pues como en prueba, y realmente descansar en el que tú crees que es el Señor, y pues obviamente en la Virgen, que la Mamá María ha jugado también un rol supremamente importante en mi vida. Es como cuando tú dices, en la prueba es donde tú realmente vas a demostrar en quién confías. Y sí, no les voy a negar, ha sido un proceso, unos meses un poco difíciles. La muerte de mi abuela fue algo supremamente duro para mí porque fue como mi segunda mamá, y no tuve la oportunidad de despedirla. Una mujer que me lo entregó todo. El día que la enterraron yo estaba con mi papá en un cuarto en una quimioterapia. Es duro, supremamente duro. Pero también entendí que estaba en el lugar donde tenía que estar en ese momento. También entendí la importancia de darlo todo en vida. Y bueno, a medida que pasaron tantas cosas, mi hermano tenía que viajar con mi mamá, yo no podía dejar a mi papá solo. Fue difícil, no les voy a negar, ha sido difícil porque ella lleva de muerta solamente 5 meses. Y tú enterrar a un ser querido a través de un teléfono creo que es la experiencia más difícil que una persona puede vivir. Pero bueno, tampoco cuestioné el por qué. De pronto otras personas más importantes tenían que estar en ese momento junto a ella y yo tenía que estar junto a mi papá, que era el soporte que le tenía que dar. Y bueno, en toda esta prueba difícil que ha sido, que volvimos otra vez a estar un poco en la oscuridad, puedo decirles que en medio de la oscuridad siento paz, y en medio de la oscuridad aparece como esa idea que yo creo que viene del Señor claramente, donde dije, bueno, estamos viviendo un momento complejo. Es como que uno llora, se seca las lágrimas y sigue, porque así tiene que ser. Los que creemos en Él sabemos que así es la situación con el Señor. Y aparece el proyecto de Soplando Vida. ¿Por qué Soplando Vida? Porque Soplando Vida es como esa esperanza que volvemos otra vez a tú
no sé, como tú volverte a reconectar con él, como a que tu alma vuelva a sentir ese furor de renacer nuevamente. Empecé a entender mucho también la importancia de una buena alimentación, ligado a cómo te sientes y ligado a cómo está tu parte espiritual también, y creo que todo es un conjunto de cosas. Y yo dije, chévere crear un concepto donde la gente no solamente se tome un smoothie de proteína que te reemplaza una comida y eventualmente te ayuda con tu nutrición, sino yo creo que va muy ligado de cómo te sientes tomándolo, de poderte tener ese espacio donde te puedas desahogar, donde puedas ser vulnerable, donde eventualmente puedas darte la oportunidad de decir, oiga, no estoy bien. Hay días que me siento mal, hay días que estoy triste, hay días que quiero llorar, estoy pasando por una situación. A veces tenemos tanto adentro que necesitamos desahogar y no encontramos el lugar o las personas correctas para hacerlo. Y el soplo de vida pues apareció en el momento también oscuro de mi vida, pero con fe y con certeza de que lo mejor está por venir, siempre lo he dicho. O sea, a pesar de que he vivido momentos muy difíciles, donde hoy en día los agradezco, se los agradezco eternamente al Señor, porque creo que de cada momento difícil tú sales más grande, con mejor aprendizaje, con mejor madurez, con mejor sabiduría. Creo que también salgo más empática, porque creo que cuando tú pasas momentos difíciles en tu vida que te marcan, tienes de pronto la posibilidad de ponerte en los zapatos de otra persona, de poder dar una mano, de poder servir. Vives experiencias donde de pronto crees que tu situación es la peor y de pronto Diosito te mueve un poquito a la izquierda o a la derecha y te hace ver que hay situaciones peores, que quizás dar una mano en su momento es importante, que quizás poner tu corazón para escuchar y tu oído para escuchar a alguien es importante, y que quizás con una palabra, un beso o un abrazo le puedes cambiar la vida a una persona. Y puedes llegar a ser ese instrumento de vida como de pronto alguien lo fue en el momento más difícil para mí. Entonces, pues nada, quería contarles un poquito acerca de mi testimonio, quería contarles un poquito acerca de mi vida, de lo que hoy Suplando Vida significa para mí. Y de pronto si tú estás pasando por alguna situación, que obviamente todos pasamos por situaciones y momentos difíciles, pues de pronto es que te des también la oportunidad de evaluar un poco, de poner ese stop y decir, reevaluemos qué estoy haciendo con mi vida, cómo la estoy viviendo. Realmente me siento plena, me siento feliz, porque yo creo que donde el Señor está y donde el Señor realmente quiere un propósito en tu vida es donde tú te sientes pues feliz y en paz. Entonces nada, pues eso era lo que les quería contar un poco de mí. Fue un placer estar acá y bueno, espero nos volvamos a ver pronto.